El saludo cordial para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan a esta hora del día en el Café Espiritual. Estamos en la recta final del tiempo del Adviento de este año 2022, porque hemos iniciado con este tiempo el nuevo año litúrgico. Y estamos entonces, como les digo, en esta recta final, próximos a celebrar el gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En estos días, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en las familias, estamos celebrando la novena y lo hacemos con toda la intensidad, con todo el entusiasmo, con todo el sacrificio también, levantándonos temprano para ir a la celebración de la Eucaristía. Pero recordemos, no puede ser mayor la preparación que la celebración. Con esa misma intensidad, con ese mismo entusiasmo, con esas mismas ganas y aún más debemos celebrar la Navidad. Debemos celebrar el 24 en la noche, el 25 el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido quiero compartirles la carta apostólica Admirable Signo, una carta apostólica del Papa Francisco sobre el valor, el significado del Belén, fue escrita en el año 2019. Y nos recuerda el Papa Francisco que el Belén, o lo que nosotros llamamos el pesebre, es realmente un ejercicio, un signo de fantasía creativa que utiliza los materiales que tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, para crear pequeñas y grandes obras maestras llenas de belleza. Lo aprendemos a hacer desde niños, con nuestros papás, con nuestros abuelos, que nos van transmitiendo también esta tradición y contiene una rica espiritualidad, una espiritualidad popular, el elaborar el pesebre, el hacer el Belén en nuestras casas, con los niños, con los papás, con la familia. Nos invita el Papa a que ojalá esta tradición no pase de moda, que no sea más importante el Papá Noel o el árbol que el Belén, que el nacimiento, que Jesús, José y María. Y en este sentido, el Papa en la carta apostólica Admirable Signo tiene 10 puntos especiales en los cuales centra su atención para que también nosotros reflexionemos. El primero de esos puntos es que el pesebre es como un evangelio vivo. Nos recuerda el Papa Francisco que la escenificación del Belén, la escenificación del pesebre, del nacimiento de Jesús, surge de las páginas de la Sagrada Escritura para invitar a todas las personas a ponernos en camino, atraídos por Jesucristo, que se ha hecho hombre, para encontrar a cada hombre. El evangelista Lucas narra que María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en una posada. Segundo punto de atención. San Francisco de Asís quería contemplar la fragilidad del niño Jesús. 15 días antes de la Navidad de 1223, San Francisco le expresa a un hombre llamado Juan que deseaba celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quería contemplar de alguna manera con sus ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Este hombre cumplió el deseo del santo el 25 de diciembre y junto a otros frailes y personas de distintos lugares, San Francisco encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas mostraron frente a esta escena de la Navidad una gran alegría, indescriptible como nunca antes habían experimentado. Después también un sacerdote celebró la Eucaristía para mostrar el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. El tercer punto que centra la atención de esta carta pastoral, de esta carta del Papa Francisco, afirma que en 1223 uno de los presentes vio a Jesús en el pesebre. El Papa recuerda en su carta que el primer biógrafo de San Francisco, llamado Tomás de Celano, dice que en esa noche de 1223 se añadió a la escena una simple y conmovedora visión del mismo niño Jesús. De aquella Navidad de 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría. Cuarto punto.
El pesebre manifiesta la ternura de Dios. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? Pregunta el Papa en su carta y señala que el Belén, el pesebre, es una manifestación de la ternura de Dios que, siendo creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. Además, el Belén es, desde su origen franciscano, una invitación a sentir, a tocar la pobreza del Hijo de Dios que fue elegido para sí mismo en su encarnación, y una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos más necesitados. Quinto punto. En el Belén la creación participa en la fiesta de la venida de Jesús. En la carta, el Papa repasa los elementos que componen el nacimiento que se arma en nuestros hogares, como el cielo estrellado, los paisajes, los animales, los pastores. Ellos, afirma el Papa, recuerdan lo que había anunciado el profeta. Toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Y además, los ángeles y las estrellas son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Asimismo, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se nos ofrece. Sexto punto. María es la madre que contempla a su hijo. Al llegar a la Virgen María, el Papa destaca que en el pesebre su figura la muestra como la madre que va contemplando a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. Séptimo punto. Representa a San José como custodio de la familia. El Papa afirma que junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, está San José, representado con el bastón en la mano y a veces sosteniendo una lámpara. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia y que no duda en ponerla en camino ante la amenaza de Herodes. Fue el primer educador del niño Jesús y del adolescente, y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. Octavo punto de atención: las otras figuras del pesebre. El Papa también se refiere a la costumbre de colocar en nuestros pesebres muchas figuras simbólicas, sobre todo la de mendigos y gente que no conocen otra abundancia que la del corazón, pero que están cerca del niño Jesús por su derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonaron en absoluto. Pero también están otras figuras que aparecen como no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Sin embargo, esta imaginación pretende expresar que este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa nuestra santidad cotidiana. Noveno punto. Nos pone ante el gran misterio de la vida. Francisco, el Papa, asegura que cuando en Navidad colocamos la figura del niño Jesús, el corazón del pesebre comienza a palpitar. Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos. Dios creador esconde su poder en la debilidad y en la fragilidad de un niño cuyo nacimiento suscita alegría y asombro porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José, que mirando al niño Jesús percibían la presencia de Dios en sus vidas. Por último, los Reyes Magos nos recuerdan nuestra misión evangelizadora. El Papa también recuerda que cuando llega la fiesta de la Epifanía, está la costumbre de colocar las tres figuras de los Reyes Magos que llegan de Oriente para contemplar al niño y ofrecerle los dones de oro, incienso y mirra. Esta escena llama a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Además, los magos, hombres sedientos de lo infinito, enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Además,
no se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente, no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Y cuando retornan a sus países, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Entonces, esta invitación que nos hace el Papa Francisco con esta carta, admirable signo, nos dice el Papa que no es importante cómo se prepare el pesebre, puede ser siempre igual o modificarse cada año. Lo que cuenta es que hable a nuestra vida, en cualquier lugar, de cualquier manera. El Belén debe hablar del amor de Dios, el amor que de Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todos, cualquiera que sea su condición. Queridos hermanos y hermanas, entonces, al vivir esta Navidad, al estar ya cerca de esta gran celebración y al contemplar en el pesebre de nuestras casas, en el pesebre que hemos hecho en la oficina, en nuestros lugares de trabajo, al contemplar la humildad de Jesús, que también este gran acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, también marque la historia de nuestra vida, que nosotros meditemos esa sencillez de Jesús y podamos con esta Navidad tener muchos signos de cambio. Dios los bendiga a todos ustedes y desde ya una feliz Navidad. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.